La urna pesaba más de lo que cualquier piedra debería pesar. Cuando Esteban y sus compañeros la sacaron de aquel muro colonial en ruinas, sintieron que algo dentro se movía, aunque la vasija permanecía sellada desde hacía siglos. Era negra como la obsidiana, cubierta de glifos que ningún hombre de aquella cuadrilla sabía leer. Mientras la luz del atardecer tocaba su superficie, los símbolos parecían retorcerse, como serpientes talladas que despertaran del sueño. Nadie prestó atención a las advertencias grabadas en la piedra. Esteban y sus hermanos trabajadores solo veían el valor de la urna, quizás suficiente para alimentar a sus familias durante meses. La Ciudad de México crecía sobre las ruinas del Imperio Mexica y cada día aparecían tesoros enterrados bajo los cimientos de las nuevas construcciones. Aquella tarde de octubre, mientras las campanas de la catedral llamaban a vísperas, 5 hombres cargaron la urna hacia el barrio de la Merced. Fue Teodoro quien insistió en hebrirla antes de venderla. Quería saber si contenía oro, jade o plumas preciosas. Los demás dudaron, pero la curiosidad y la necesidad pudieron más que el miedo supersticioso. Cuando el mazo golpeó el sello de barro endurecido, un sonido salió de la urna. No era el crujir de la cerámica rompiéndose, sino algo vivo, algo que había esperado durante generaciones. La criatura no tenía forma definida en la oscuridad de aquella bodega. Era una sombra que se movía contra las paredes, proyectándose desde la urna rota como tinta derramada. Pero cuando los hombres la miraron directamente, cuando sus ojos se fijaron en aquella oscuridad que reptaba por el suelo, la cosa comenzó a alimentarse. Esteban fue el primero en caer de rodillas, con las manos en el rostro, gritando que sus ojos ardían por dentro. Deja tu like para apoyar este contenido. Si te gustan las historias de misterio, únete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda a llegar a los 1000 suscriptores. La historia de la urna negra comienza mucho antes de 1870, en los tiempos del Imperio Mexica, cuando los sacerdotes del Templo Mayor realizaban ceremonias que los españoles jamás comprendieron del todo. Entre los muchos dioses que adoraban los antiguos mexicanos, existían entidades menores, espíritus de la oscuridad que habitaban en los límites entre el mundo de los vivos y el Mictlán, la tierra de los muertos. Estas criaturas no tenían templos propios ni festividades en su honor, pero los sabios las conocían y las temían. La criatura que habitaba la urna negra era un Tlacatecolotl, un búho hombre que en las antiguas leyendas cazaba durante la noche y se alimentaba de la luz interior de las personas, aquello que los mexicas llamaban teyolia, el alma que residía en el corazón. Pero esta criatura en particular había sido modificada por un hechicero, transformada en algo peor. Ya no necesitaba la oscuridad de la noche para cazar, sino que se alimentaba a través de la mirada, del acto mismo de verla. Quien la observaba directamente le entregaba su esencia vital sin saberlo. Los sacerdotes mexicas la habían capturado mediante un ritual de sacrificio, atrayéndola con sangre y corazones hasta encerrarla en aquella urna tallada en piedra volcánica. Los glifos que cubrían su superficie no eran simples decoraciones, sino un conjuro permanente. Una prisión hecha de palabras sagradas que mantenían a la criatura dormida y hambrienta. Durante 3 siglos, la urna permaneció oculta en los muros de lo que fue un templo menor, hasta que la expansión de la ciudad la expuso nuevamente. Los trabajadores que la encontraron eran hombres comunes, albañiles, cargadores, peones que construían el México moderno sobre los huesos del antiguo. Esteban Morales, el capataz de la cuadrilla, tenía esposa y 4 hijos que alimentar. Teodoro Chávez soñaba con abrir una pulquería propia. Los hermanos Salazar, Vicente y Pascual
enviaban dinero a su madre viuda en Puebla. Y el joven Rufino apenas tenía 16 años, trabajando para pagar la medicina de su hermana enferma. Ninguno de ellos imaginaba que al romper aquella urna desatarían un horror que la Ciudad de México no había conocido desde los tiempos de la conquista. Lo que comenzó como un acto de necesidad y codicia se convertiría en una pesadilla que arrastraría a docenas de personas hacia la oscuridad, mientras la criatura crecía más fuerte con cada mirada, con cada alma que consumía en las calles empedradas del barrio más antiguo de la capital. La cuadrilla de Esteban Morales había estado demoliendo el muro norte de la antigua casona durante 3 días, cuando encontraron la cavidad. Era una mañana de octubre, con ese cielo gris que la Ciudad de México conocía bien en aquellos meses, cuando las últimas lluvias de la temporada amenazaban, pero no terminaban de caer. El aire olía a cal mojada y tierra removida, ese aroma particular de las construcciones que desenterraban el pasado mientras intentaban construir el futuro. Don Emigdio Santoveña, el propietario de la casona, había contratado a Esteban y sus hombres para renovar la propiedad que había heredado de su tío difunto. La casa llevaba décadas abandonada, ubicada en una calle estrecha cerca del mercado de la Merced, donde las construcciones coloniales se apretujaban unas contra otras como viejos que compartieran secretos. Nadie recordaba exactamente cuándo se había construido, pero los documentos que don Emigdio había mostrado mencionaban el año 1585, apenas 60, y 4 años después de la caída de Tenochtitlan. Esteban era un hombre fornido de 38 años, con manos callosas que habían trabajado en media ciudad. Llevaba el pelo negro y rizado recogido con un cordel, y su camisa de manta mostraba las manchas del sudor y el polvo del trabajo honrado. Dirigía a su cuadrilla con voz firme, pero justa, y sus hombres lo respetaban porque nunca les pedía hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a realizar. Aquella mañana, mientras Teodoro y los hermanos Salazar descansaban bebiendo pulque aguado, Esteban golpeaba el muro con la barreta de hierro, escuchando el sonido hueco que indicaba espacios vacíos detrás del tezontli. El tezontli era la piedra roja y porosa que los antiguos mexicanos usaban para construir, liviana pero resistente, perfecta para los suelos blandos de la ciudad lacustre. Esteban conocía bien esa piedra. La había visto en docenas de edificios viejos, siempre apilada sin argamasa, apenas sostenida por su propio peso, y la habilidad de los albañiles muertos hacía siglos. Pero este muro tenía algo extraño. Entre las piedras rojas había secciones de piedra negra, obsidiana o algo parecido, colocadas en un patrón que no parecía aleatorio. Cuando la barreta finalmente rompió a través del muro, un olor escapó de la cavidad. No era el olor a humedad o a tierra antigua que Esteban esperaba, sino algo diferente, algo que hizo que su nariz se arrugara con disgusto. Olía a incienso rancio, mezclado con algo orgánico, como carne que se hubiera secado al sol hace mucho tiempo. Teodoro se acercó, dejando su jarro de pulque sobre un montón de escombros, y miró por el agujero que Esteban había abierto. «Hay algo ahí dentro», dijo Teodoro, un hombre delgado de bigote fino y ojos inquietos, que siempre parecía estar calculando el valor de las cosas. Algo grande. Entre los 5 hombres ampliaron el agujero, retirando las piedras con cuidado para que no se viniera abajo toda la pared. La cavidad que apareció era perfectamente rectangular, del tamaño aproximado de un ataúd, excavada en el interior del muro mismo, y en el centro, envuelta en lo que parecían ser trapos antiguos convertidos en polvo, descansaba la urna. Era negra como la noche sin luna, tallada en una sola pieza de piedra que brillaba levemente cuando la luz del exterior la tocaba. Medía aproximadamente 1 vara de alto y era casi igual de ancha en su punto más grueso,
con forma de cilindro que se estrechaba ligeramente hacia arriba. Pero lo que llamó la atención de todos fueron los glifos que cubrían cada centímetro de su superficie. Serpientes emplumadas que se mordían la cola, cráneos estilizados, soles y lunas, ojos que parecían seguirte sin importar desde dónde miraras. «Santísima Virgen», murmuró Pascual Salazar, el mayor de los hermanos, un hombre de rostro curtido que llevaba un escapulario del Sagrado Corazón colgando del cuello. «Esto es de los antiguos, de los que estaban antes de los españoles. Vicente Salazar, más joven y más imprudente que su hermano, ya había metido las manos en la cavidad, tocando la superficie de la urna. «Está fría», dijo, «fría como si acabaran de sacarla de un pozo». Rufino, el muchacho de la cuadrilla, se había quedado atrás, mirando la urna con una mezcla de fascinación y miedo. Era un chico delgado, casi escuálido, con ojos grandes que le daban aspecto de búho asustado. «Mi abuela decía que no había que tocar las cosas de los antiguos», dijo con voz temblorosa. «Decía que ellos enterraban maldiciones junto con sus tesoros». Teodoro rió, pero su risa sonó forzada. «Tu abuela también decía que el chupacabras vivía en el canal de la Viga. Las viejas siempre cuentan historias para asustar a los niños». Se volvió hacia Esteban. «¿Qué hacemos con esto? Don Emigdio debería saber del hallazgo». Esteban se frotó la barbilla, sintiendo la barba de 3 días raspar contra su palma. La ley era clara. Cualquier antigüedad encontrada en una propiedad debía ser reportada a las autoridades, pero también sabía que las autoridades raramente compensaban a quien hacía el hallazgo, y menos si eran trabajadores comunes. La urna valía dinero, posiblemente mucho dinero. Había coleccionistas extranjeros en la ciudad que pagaban fortunas por artefactos mexicas. «La sacamos», dijo finalmente. «La llevamos a mi bodega. Mañana pensaremos qué hacer con ella». Los hermanos Salazar intercambiaron miradas. Vicente asintió con entusiasmo, pero Pascual parecía menos convencido. «¿Y don Emigdio?», preguntó. «Don Emigdio nos paga por derribar muros, no por lo que encontremos dentro de ellos», respondió Esteban, con una lógica que no era del todo honesta, pero que satisfizo a la mayoría. «Además, si se entera, querrá quedarse con todo y nosotros no veremos ni un centavo». Entre los 5 cargaron la urna fuera de la cavidad. Pesaba enormemente, mucho más de lo que su tamaño sugería. Esteban calculó que debía pesar tanto como 3 hombres adultos, y se preguntó cómo los antiguos habían logrado meterla dentro del muro. Tuvieron que usar cuerdas y palancas para bajarla hasta el suelo, sudando y maldiciendo con el esfuerzo. Fue entonces, mientras la urna descansaba sobre el piso de tierra de la casona, cuando Esteban notó algo extraño. La luz de la tarde entraba por las ventanas sin vidrio, proyectando rayos dorados llenos de polvo flotante. Pero alrededor de la urna, la luz parecía débil, como si la piedra negra absorbiera la iluminación en lugar de reflejarla. Y los glifos, aquellos símbolos tallados con precisión imposible, parecían moverse muy levemente en la periferia de su visión, aunque cuando miraba directamente permanecían inmóviles. «Hay que cubrirla», dijo Pascual, todavía tocando su escapulario. «No me gusta cómo se ve». Envolvieron la urna en mantas viejas y la ataron con cuerdas, creando un bulto que podría pasar por cualquier carga común. Teodoro se ofreció a conseguir una carreta, y 1 hora después, mientras el sol comenzaba a esconderse, detrás de los edificios de la ciudad, los 5 hombres transportaban su hallazgo por las calles empedradas hacia el barrio donde Esteban alquilaba una pequeña bodega. La bodega estaba en un callejón sin nombre, uno de esos espacios olvidados que la ciudad producía en abundancia. Había sido un establo en tiempos mejores, pero ahora servía como almacén para herramientas y materiales de construcción. El techo de vigas goteaba cuando llovía y había ratas en las esquinas, pero la renta era barata y
El dueño nunca hacía preguntas. Depositaron la urna en el centro del espacio y mientras los demás descansaban, Teodoro comenzó a examinarla más de cerca con una vela en la mano. «Estos dibujos», dijo, pasando los dedos sobre los glifos, «son como los que vi en el Museo Nacional. Los mexicas escribían así, ¿verdad?» «Los mexicas y otros más antiguos», respondió Vicente. «Mi compadre trabaja para un anticuario francés. Dice que estos objetos pueden valer miles de pesos si se encuentran al comprador correcto». «Miles de pesos», repitió Rufino, casi en un susurro. «Con esa cantidad podría pagar todos los médicos de la ciudad para su hermana. Podría comprarle las medicinas que los doctores decían que venían de Europa, esas que costaban más que el salario de un mes». Esteban sentía la tentación creciendo en su pecho como una planta venenosa. 1,000 pesos divididos entre 5 hombres serían 200 pesos cada uno. Con eso podría mudar a su familia a una casa mejor, lejos de la vecindad, donde 6 familias compartían un patio y 2 letrinas. Su hija mayor podría ir a una escuela decente en lugar de trabajar lavando ropa a los 11 años. «Primero tenemos que abrirla», dijo Teodoro, y sus palabras cayeron en el silencio de la bodega como piedras en un pozo profundo. «Tenemos que saber qué hay dentro antes de venderla. Si está vacía no vale tanto. Si tiene oro o jade, no deberíamos», dijo Pascual, pero su voz carecía de convicción. Incluso él, el más religioso de la cuadrilla, sentía la atracción del dinero fácil. Esteban miró la urna, cubierta ahora solo parcialmente por las mantas. En la luz temblorosa de las velas, los glifos parecían danzar, contar una historia que ninguno de ellos podía leer. Una parte de él, la parte que su madre le había enseñado a respetar, le decía que dejara la urna cerrada, que la vendiera como estaba, o mejor aún, que la devolviera a la cavidad del muro. Pero otra parte, la parte que había visto a sus hijos llorar de hambre, que había cargado cadáveres durante la epidemia de cólera del 65, esa parte quería saber qué secretos guardaba aquella piedra negra. «La abrimos mañana», dijo finalmente, «cuando haya luz del día y podamos ver bien qué hay dentro. Por ahora, vayan a sus casas. Yo me quedo a vigilar». Los demás protestaron, especialmente Teodoro, pero Esteban fue firme. Algo en su interior le decía que no debían dejar la urna sola aquella noche, aunque no pudiera explicar por qué. Después de que los otros se marcharon, arrastrando los pies con desgana, Esteban se sentó en un banco de madera con su zarape sobre los hombros, mirando el bulto oscuro en el centro de la bodega. Las horas pasaron lentamente. Fuera, la ciudad se acomodaba en su rutina nocturna. Los gritos de los serenos anunciando las horas, el ladrido de perros callejeros, el ocasional estruendo de una carreta pasando por el empedrado. Dentro de la bodega, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el chisporroteo ocasional de la vela. Fue cerca de la medianoche cuando Esteban escuchó el sonido. Al principio pensó que eran las ratas, esos roedores audaces que no temían a los humanos. Pero no era el rasguñar de pequeñas garras sobre madera. Era algo más sutil, como el roce de piel seca contra piedra, como si algo dentro de la urna se moviera muy lentamente. Esteban se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido. Se acercó a la urna con la vela en alto, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la bodega. Las mantas que cubrían la urna se habían deslizado parcialmente, exponiendo la superficie negra y brillante, y en esa superficie Esteban hubiera jurado que vio algo moverse, una sombra más oscura que la piedra misma, deslizándose por los glifos como una serpiente líquida. Parpadeó y la visión desapareció. Solo estaba la urna, inmóvil y fría bajo la luz parpadeante. Esteban se frotó los ojos, atribuyendo lo que había visto al cansancio y a las 2 copas de pulque que había bebido durante el día. Pero mientras volvía a su banco,
cubriendo la urna completamente con las mantas, no pudo evitar sentir que algo dentro de aquella piedra negra había despertado, y que ahora los observaba desde la oscuridad, esperando el momento de ser liberado. La mañana llegó con una luz grisácea que apenas penetraba las ventanas sucias de la bodega. Esteban despertó sobresaltado, con el cuello adolorido y el sabor amargo del sueño interrumpido en la boca. No recordaba haberse quedado dormido, pero ahí estaba, desparramado sobre el banco de madera con el zarape enredado en las piernas. La vela se había consumido completamente, dejando solo un charco de cera blanca sobre el suelo de tierra. La urna seguía en el mismo lugar, cubierta por las mantas. Esteban se puso de pie lentamente, sintiendo cada uno de sus 38 años en la espalda y las rodillas. Se acercó con cautela, como si temiera que el objeto pudiera saltar sobre él. A la luz del día, todo lo que había visto y sentido durante la noche parecía producto de su imaginación cansada. Era solo una vasija de piedra, antigua y valiosa quizás, pero nada más. Teodoro llegó primero, cerca de las 8 de la mañana, trayendo consigo un costal con pan dulce y un jarro de atole caliente. «Para que tengamos fuerzas», dijo con una sonrisa nerviosa. Los hermanos Salazar aparecieron poco después, y finalmente Rufino, que había tenido que escaparse de su casa sin que su madre lo viera. «¿Pasó algo durante la noche?», preguntó Vicente, mirando la urna como si esperara que hubiera cambiado de alguna manera. Esteban dudó un momento, luego negó con la cabeza. «Nada, todo tranquilo». Comieron en silencio, cada hombre perdido en sus propios pensamientos sobre lo que podrían encontrar dentro de la urna. Teodoro había traído herramientas, un mazo pesado, cinceles de diferentes tamaños, una palanca de hierro. Las colocó sobre el suelo como un cirujano preparando sus instrumentos. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo Pascual, todavía tocando su escapulario como si fuera un talismán contra el mal. «Si rompemos lo que hay dentro, perderá valor». «Si hay algo dentro», añadió Vicente, aunque todos sabían que la urna estaba sellada. Algo había en su interior. La cuestión era qué. Retiraron las mantas completamente y la urna quedó expuesta a la luz del día. Era aún más impresionante de lo que Esteban recordaba. Los glifos parecían más profundos, tallados con una precisión que ningún artesano moderno podría igualar. Había algo hipnótico en aquellos símbolos, la manera en que se entrelazaban unos con otros, formando patrones que sugerían significados justo más allá de la comprensión. Teodoro se arrodilló junto a la urna, pasando las manos por su superficie hasta encontrar lo que buscaba. Una línea casi invisible que recorría el perímetro de la vasija aproximadamente a 1/3 de su altura. Era la juntura entre el cuerpo de la urna y su tapa, sellada con algún tipo de resina endurecida que se había vuelto negra con los siglos. «Aquí», dijo, señalando la línea, «si golpeamos aquí con cuidado, podemos romper el sello sin dañar la urna misma». Esteban tomó uno de los cinceles y lo posicionó en la juntura. El metal tocó la piedra con un sonido que resonó en la bodega vacía, agudo y extrañamente musical. Levantó el mazo, sintiendo su peso en la mano, consciente de que una vez que lo bajara, no habría vuelta atrás. «¡Esperen!», dijo Rufino de repente. Su voz sonó más alta de lo que pretendía, quebrándose ligeramente. «¿Y si mi abuela tenía razón? ¿Y si realmente hay algo malo en esto?» «Tu abuela está muerta, muchacho», dijo Teodoro, pero sin malicia. «Y nosotros estamos vivos y necesitamos dinero. No hay más maldición que la pobreza». Esteban miró al joven, vio el miedo genuino en sus ojos grandes. «Si quieres irte, puedes hacerlo, nadie te va a juzgar, pero si te quedas, te toca una parte igual». Rufino tragó saliva, miró hacia la puerta de la bodega, luego de vuelta a la urna. Finalmente asintió y se quedó donde estaba, aunque se mantuvo más atrás que los demás. El mazo bajó.
El sonido del metal golpeando el cincel fue como un disparo en el espacio cerrado. El sello se agrietó pero no se rompió. Esteban golpeó de nuevo y luego otra vez. Al tercer golpe, un trozo del sello antiguo se desprendió y cayó al suelo, y con él salió un olor. No era el olor a incienso rancio de la noche anterior. Esto era diferente, más intenso, más vivo. Olía a humedad y a algo animal, a madriguera abandonada y a enfermedad. Pascual se cubrió la nariz con el pañuelo que llevaba al cuello. Vicente dio un paso atrás, tosiendo. «Santísima Madre de Dios», murmuró Pascual. «¿Qué es eso?» Pero Teodoro ya estaba trabajando con la palanca, metiendo la punta de hierro en la grieta que se había abierto, haciendo presión. La tapa de la urna se movió ligeramente, produciendo un sonido chirriante como de huesos secos rozándose. Con un último esfuerzo entre Teodoro y Vicente, la tapa se levantó. Por un momento, no pasó nada. Los 5 hombres se quedaron inmóviles, mirando la abertura oscura de la urna como si esperaran que algo saltara de ella. La luz de la mañana entraba por las ventanas, pero parecía no querer tocar el interior de la vasija, como si la oscuridad dentro fuera tan densa que rechazara la iluminación. «Hay que moverla hacia la luz», dijo Esteban, y entre todos empujaron la urna hacia la ventana más grande. Cuando la luz finalmente tocó el interior, todos se inclinaron para mirar. La urna estaba llena hasta la mitad, con un líquido negro y espeso que no reflejaba la luz. No era agua, ni aceite, ni sangre seca, sino algo más viscoso, que se movía lentamente como alquitrán tibio. Y flotando en ese líquido, apenas visible, había algo que parecía ser huesos. «¿Es un entierro?», preguntó Vicente, su voz apenas un susurro. Teodoro metió un palo de madera en el líquido negro, removiéndolo con cuidado. Los huesos se movieron, revelando que no eran humanos. Eran demasiado pequeños, demasiado frágiles, como los huesos de aves o de animales pequeños. Había docenas de ellos, quizás cientos, todos mezclados en aquel líquido oscuro. «Sacrificios», dijo Pascual. «Los antiguos sacrificaban animales a sus dioses. Esto debe ser una ofrenda». Pero Esteban estaba mirando algo más. En el fondo de la urna, apenas visible a través del líquido, había algo que brillaba débilmente, algo redondo y del tamaño de un puño. «Ahí», dijo señalando. «¿Ven eso?» Teodoro metió el brazo en la urna, su rostro contorsionándose con disgusto, mientras el líquido negro tocaba su piel. Buscó a tientas, apartando huesos, hasta que sus dedos tocaron el objeto. Cuando lo sacó, goteando aquel líquido viscoso, todos se quedaron sin aliento. Era una piedra, pero no como ninguna piedra que hubieran visto antes. Era perfectamente esférica y brillaba con una luz interior, como si tuviera fuego atrapado dentro. Los colores cambiaban mientras la miraban: verde jade, rojo sangre, azul profundo como el cielo nocturno. Y en su superficie, apenas visible, había más glifos, tan pequeños que parecían escritos por manos no humanas. «Dios mío», murmuró Vicente, «esto vale una fortuna». Teodoro limpió la piedra con su camisa, revelando más de aquel brillo interior. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, algo que claramente no debería existir, pero que ahí estaba, palpitando suavemente en su mano como un corazón arrancado. Fue entonces cuando el líquido en la urna comenzó a moverse por sí solo. No era el movimiento causado por haber removido la piedra. Esto era algo diferente. El líquido negro burbujeaba y se agitaba como si algo debajo de él estuviera despertando. Los huesos comenzaron a flotar hacia la superficie, acomodándose en patrones que parecían tener un propósito. Y de las profundidades del líquido algo comenzó a emerger. Al principio parecía ser solo una sombra más oscura que el líquido mismo. Pero mientras subía, fue tomando forma, una forma que ningún animal natural tenía. Era alargada y retorcida, con apéndices que podrían ser brazos o piernas o alas. Era imposible decirlo. Lo único claro
era que estaba creciendo, alimentándose del aire mismo, volviéndose más sólida con cada segundo que pasaba. «¡Deja caer la piedra!», gritó Esteban, pero Teodoro estaba paralizado, mirando fijamente aquella cosa que emergía de la urna. La piedra brillaba ahora con más intensidad, pulsando en sincronía con los movimientos de la criatura. La cosa salió del líquido con un sonido de succión horrible, como un nacimiento invertido. No tenía piel, sino algo que parecía humo solidificado, constantemente cambiando de forma, fluyendo como tinta en agua. Pero lo peor eran los ojos. Tenía docenas de ellos, apareciendo y desapareciendo por toda su superficie, cada uno mirando en una dirección diferente, hasta que todos, simultáneamente, se fijaron en los 5 hombres que estaban en la bodega. Teodoro fue el primero en gritar. Dejó caer la piedra brillante que rodó por el suelo de tierra y se llevó las manos a la cara. «¡Mis ojos!», chilló. «¡Queman! ¡Me están quemando!». La criatura se expandió, haciéndose más grande, llenando el espacio entre la urna y el techo de la bodega. No se movía como algo físico, sino como una sombra, proyectada, deslizándose por las paredes y el suelo, y donde su sombra tocaba, la luz parecía apagarse, como si la cosa consumiera la iluminación misma. Pascual corrió hacia la puerta, arrastrando a su hermano Vicente con él. Rufino estaba paralizado, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmurando oraciones que su madre le había enseñado. Y Esteban miraba fijamente a la criatura, incapaz de apartar los ojos a pesar de que cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera. En ese momento de contacto visual directo, Esteban sintió algo que nunca olvidaría. Sintió que la criatura entraba en él a través de sus ojos, deslizándose por su nervio óptico como un gusano frío y hambriento. Sintió que algo vital estaba siendo arrancado de su interior, algo que no sabía que tenía hasta que comenzó a desaparecer. Era como si la criatura estuviera bebiendo su alma a tragos, saboreando cada gota de su esencia. Cayó de rodillas, con las manos apretando su pecho, sintiendo un vacío creciendo dentro de él. Teodoro estaba en el suelo, retorciéndose, con sangre corriendo entre sus dedos desde sus ojos cerrados. La criatura se cernía sobre ambos, creciendo, alimentándose, volviéndose más real con cada segundo. Fue Rufino quien finalmente actuó. El muchacho agarró la piedra brillante del suelo, sintiendo cómo quemaba su piel, y la arrojó de vuelta a la urna. El efecto fue instantáneo. La criatura se contrajo, siseando con un sonido que no debería haber podido producir algo sin boca, y fluyó de vuelta hacia la urna como agua siendo succionada por un desagüe. En segundos había desaparecido completamente, dejando solo el líquido negro burbujeando violentamente en la vasija. Rufino, actuando por puro instinto, levantó la tapa pesada y la dejó caer sobre la urna. No encajó perfectamente, el sello estaba roto, pero fue suficiente para contener lo que fuera que estaba adentro. El silencio que siguió fue absoluto. Teodoro yacía en el suelo, gimiendo suavemente, con las manos todavía sobre su rostro. Esteban respiraba en jadeos cortos, sintiendo como si hubiera corrido durante horas. Los hermanos Salazar estaban en la puerta, pálidos como cadáveres, mirando hacia adentro, pero sin atreverse a entrar. «Tenemos que llevarlo con un doctor», dijo finalmente Vicente, señalando a Teodoro. «Está herido». Pero cuando apartaron las manos de Teodoro de su rostro, todos desearon no haberlo hecho. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, pero las pupilas se habían vuelto completamente blancas, como si algo les hubiera succionado todo el color. Y en la piel alrededor de sus ojos, apenas visible, había marcas oscuras que parecían huellas de dedos, como si algo lo hubiera agarrado desde adentro. Teodoro podía ver, pero lo que veía era diferente ahora. «Sombras», murmuraba. «Veo sombras en todas partes, sombras que se mueven solas, sombras con ojos».
Esteban se tocó su propio pecho, donde todavía sentía aquel vacío frío que la criatura había dejado. Sabía, con una certeza terrible, que algo había cambiado en él también. Algo había sido tomado y nunca sería devuelto. No llevaron a Teodoro con un doctor. ¿Cómo explicarían lo que había sucedido? ¿Cómo dirían que los ojos de un hombre se habían vuelto blancos después de mirar dentro de una urna mexica? Los doctores pensarían que estaban locos, o peor, los reportarían a las autoridades por haber robado antigüedades. En cambio, lo llevaron a la casa de Vicente y Pascual, una habitación angosta en una vecindad de San Antonio Abad, donde lo acostaron sobre un petate y le dieron aguardiente para calmar sus temblores. Teodoro no dejaba de hablar. Palabras sin sentido sobre sombras que reptaban por las paredes, sobre ojos que lo miraban desde los rincones oscuros, sobre susurros en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. «Quiere salir», repetía una y otra vez. «Quiere salir y alimentarse. Tiene tanta hambre, siglos de hambre». Esteban se sentó en el borde de un cajón volteado, mirando a su amigo retorcerse y murmurar. El vacío en su pecho no había desaparecido. Si algo, había crecido, expandiéndose como una mancha de humedad en una pared. Se sentía hueco, como si algo esencial hubiera sido arrancado de su interior. Cuando cerraba los ojos, podía ver a la criatura, no como la había visto en la bodega, sino como realmente era. Una hambre infinita con forma, un agujero en el mundo que consumía todo lo que tocaba. «Tenemos que deshacernos de ella», dijo Pascual, santiguándose por 10ª vez. «Llevarla de vuelta a donde la encontramos y tapiarlo todo. Olvidarnos de que alguna vez existió». «¿Y Teodoro?», preguntó Vicente. «También nos olvidamos de él. Míralo, hermano, está destrozado». «La piedra», murmuró Rufino desde su esquina. El muchacho no había dicho mucho desde que habían escapado de la bodega. «Cuando arrojé la piedra de vuelta a la urna, la cosa regresó. Quizás la piedra es lo que la controla». Esteban levantó la vista. El chico tenía razón. La criatura había emergido cuando Teodoro había sacado la piedra y había regresado cuando Rufino la devolvió. «La piedra es una llave», dijo lentamente, «o un sello. Mientras esté dentro de la urna, la criatura no puede salir completamente». «Entonces la dejamos ahí», dijo Pascual. «Sellamos la urna de nuevo y la enterramos en algún lugar donde nadie la encuentre». Pero Vicente negaba con la cabeza. «¿Y el dinero? Esa piedra vale una fortuna, lo vieron. Y la urna misma, todavía podemos venderla si encontramos al comprador correcto». «¿Estás loco?», estalló Pascual. «Casi nos mata. Míralo. ¿Qué le hizo a Teodoro?». Los hermanos comenzaron a discutir, sus voces subiendo de volumen hasta que se convirtieron en gritos. Esteban los dejó pelear, perdido en sus propios pensamientos. Sabía que no podían simplemente deshacerse de la urna. No después de lo que había pasado. La criatura había tocado a Teodoro, lo había marcado de alguna manera. Y también lo había tocado a él, aunque de forma diferente. Podía sentir una conexión ahora, un hilo invisible que lo ataba a aquella cosa en la bodega. Donde fuera que la urna estuviera, él sabría. Y sospechaba que la criatura también sabía dónde estaba él. La tarde avanzó hacia la noche. La esposa de Vicente llegó con comida, tamales y atole. Pero nadie tenía apetito excepto Rufino, que comió con la desesperación del joven que nunca sabe cuándo será su próxima comida. Teodoro finalmente se durmió, aunque su sueño estaba plagado de pesadillas que lo hacían sacudirse y gemir. Fue cerca de las 9 de la noche, cuando Esteban tomó su decisión. Se puso de pie, ajustándose el zarape sobre los hombros. «Voy a la bodega», anunció. «Necesito ver la urna de nuevo. Necesito entender qué es esa cosa». «Estás loco si vas solo», dijo Vicente, pero su voz revelaba alivio de que no le estuvieran pidiendo acompañarlo. «Yo voy contigo», dijo Rufino levantándose.
Su voz temblaba, pero su decisión era firme. Esto es culpa mía también. Debí haber insistido en no abrirla. Esteban quiso negarse, decirle al muchacho que se quedara donde estaba seguro, pero vio la determinación en aquellos ojos grandes. Asintió. Está bien, pero si te digo que corras, corres. ¿Entendido? El camino de regreso a la bodega fue un recorrido por una ciudad de México que Esteban conocía, pero que ahora parecía diferente. Las sombras en los callejones eran más profundas, más densas. Las lámparas de aceite que colgaban de algunas puertas proyectaban luces que parpadeaban extrañamente, como si algo invisible pasara entre ellas y sus ojos. Y en los rincones oscuros, en los portales abandonados, Esteban podía jurar que veía movimiento, formas que no deberían estar ahí. ¿Usted también las ve?, preguntó Rufino en voz baja, mirando hacia un callejón donde algo se había movido. Sí, admitió Esteban. Desde que esa cosa me tocó. Es como si ahora pudiera ver más de lo que debería. Llegaron a la bodega cerca de las 10. La puerta estaba como la habían dejado, cerrada pero no con llave. Esteban la empujó lentamente, esperando medio encontrar la bodega destruida o la urna rota o algo peor. Pero todo estaba en su lugar. La urna descansaba donde la habían dejado, con la tapa mal puesta, silenciosa e inmóvil en la oscuridad. Esteban encendió una lámpara de aceite que guardaba en un estante. La luz llenó la bodega, pero alrededor de la urna la oscuridad parecía más profunda, como si rechazara la iluminación. Se acercó con cuidado, con Rufino pegado a su espalda. «¿Qué buscamos?», susurró el muchacho. «No lo sé», admitió Esteban. «Respuestas, supongo. Una manera de deshacer lo que hicimos». Examinaron los glifos en la urna con más cuidado ahora, tratando de encontrar algún patrón o significado. Esteban no sabía leer la escritura mexica, pero había visto suficientes códices en su vida para reconocer ciertos símbolos. Ahí estaba el glifo del agua, Atele, y ahí el del fuego, Tletl. Símbolos de la muerte y la vida, del día y la noche, todos entrelazados en patrones complejos. Pero había un símbolo que se repetía más que los demás, tallado en el borde superior de la urna una y otra vez. Un ojo con una espiral adentro, rodeado de lo que parecían ser plumas o rayos. Esteban lo tocó con un dedo y sintió un escalofrío recorrer su brazo. «Tezcatlipoca», dijo una voz detrás de ellos. Ambos giraron tan rápido que casi tiraron la lámpara. En la puerta de la bodega había un hombre viejo, tan viejo que su piel parecía pergamino estirado sobre huesos. Vestía ropas raídas pero limpias, y llevaba un bastón de madera oscura, tallado con símbolos similares a los de la urna. Sus ojos eran negros y profundos, y cuando miró a Esteban, pareció ver directamente a través de él. «¿Quién es usted?», demandó Esteban, colocándose entre el viejo y Rufino. «Mi nombre no importa», dijo el anciano con voz rasposa, como piedras rodando en un barril. «Lo que importa es que ustedes han despertado algo que debió permanecer dormido. Puedo sentirlo desde aquí, el Tlacatecolotl, el hombre búho que devora almas». «¿Cómo sabe usted?» El viejo levantó una mano arrugada, silenciándolo. «He estado esperando que alguien encontrara esta urna. He estado esperando durante 50 años, desde que era joven, y mi abuelo me contó las historias. Él era un guardián del conocimiento antiguo, un sabio que aprendió de los últimos sacerdotes mexicas antes de que todos murieran o se convirtieran». Entró cojeando en la bodega, apoyándose pesadamente en su bastón. «Y ahora ustedes, en su ignorancia, han roto el sello que mantuvo a esta criatura. Prisionera durante 3 siglos. Esteban sintió que su estómago se apretaba. «¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo volvemos a encerrarla?» El viejo se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Encerrarla? El sello está roto. No puede ser restaurado, no por manos mortales. Lo único que podemos hacer ahora es destruirla». «¿Cómo?», preguntó Rufino, su voz apenas un susurro. El anciano se acercó a la urna,
mirándola con una mezcla de miedo y reverencia. El Tlacatecolotl se alimenta a través de la mirada. Quien lo mira directamente le entrega parte de su teyolia, su alma, se vuelve más fuerte con cada alma que consume, más sólido, más real. Eventualmente ya no necesitará la urna, podrá caminar libremente por el mundo, cazando en la oscuridad. Ya demasiado tarde entonces, dijo Esteban, pensando en Teodoro y en las sombras que ahora veía por todas partes. Ya se alimentó de nosotros. No, corrigió el viejo. Solo probó un bocado pequeño de 2 hombres. Todavía está débil, todavía atado a la urna por la piedra. Pero si se alimenta de más personas, si consume almas completas, dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. Entonces lo destruimos ahora, dijo Esteban. Rompemos la urna, matamos a la criatura dentro. El anciano negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. Si destruyen la urna mientras la criatura está adentro, simplemente la liberan completamente. La urna es tanto prisión como refugio. No, hay solo una manera de destruir a un Tlacatecolotl. Sacó algo de debajo de su ropa. Un pequeño libro envuelto en piel de venado, tan viejo que las páginas eran casi polvo. Lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de glifos dibujados en tinta negra y roja. Esto es un fragmento del Códice de los Demonios de la Noche, escrito por los sacerdotes de Tezcatlipoca hace mucho tiempo. Describe a las criaturas que habitan en las fronteras entre los mundos y cómo pueden ser destruidas. Encontró la página que buscaba y la mostró. Los Ninoset glifos eran complejos, casi imposibles de descifrar, pero había ilustraciones. Una figura humana de pie frente a una criatura oscura, con rayos que parecían salir de sus ojos hacia la cosa, y debajo la criatura desvaneciéndose como humo. Para destruir a un Tlacatecolotl, leyó el viejo traduciendo los glifos antiguos, uno debe mirarlo directamente y voluntariamente entregar su teyolia completa. El alma sacrificada actúa como veneno, destruyendo a la criatura desde adentro. Pero esto significa la muerte para quien hace el sacrificio. Su alma es consumida completamente. No queda nada que pueda ir al Mictlán o al Tlalocan. Es una extinción total. El silencio que siguió fue pesado como piedra. Esteban entendió lo que el viejo estaba diciendo. Para destruir a la criatura, alguien tendría que sacrificarse voluntariamente, sabiendo que no solo moriría, sino que dejaría de existir por completo. Tiene que haber otra manera, dijo Rufino, su voz quebrándose. El anciano cerró el códice cuidadosamente. Si la hay, no está en ningún libro que yo conozca, y créanme, he buscado. Mi familia ha guardado este conocimiento durante generaciones, esperando que nunca fuera necesario. Miró a Esteban con aquellos ojos negros y antiguos. Pero ahora sí lo es. La criatura está despierta y hambrienta. Ya marcó a 2 de ustedes. Puede rastrearlos, sentirlos, y a través de ustedes puede sentir a otros. Se extenderá como una plaga, alimentándose de todos los que miren su sombra. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Esteban, aunque temía la respuesta. La urna la contiene mientras la piedra esté adentro, respondió el viejo. Pero el sello está roto. Cada noche, a medida que cae la oscuridad, la criatura se vuelve más fuerte. Eventualmente, en días o quizás en semanas, será capaz de salir incluso con la piedra presente, y entonces hizo un gesto con su mano arrugada, como esparciendo cenizas al viento. Entonces la Ciudad de México se convertirá en su territorio de casa, y cientos morirán antes de que alguien entienda qué está sucediendo. Esteban miró la urna, luego a Rufino, cuyo rostro joven mostraba un terror que no debería existir en alguien de su edad. Pensó en Teodoro, retorciéndose en su petate, viendo sombras con ojos. Pensó en su esposa y sus hijos, durmiendo tranquilos en su vecindad, sin saber que su padre había liberado un horror antiguo al mundo. «Enséñeme», dijo finalmente. «Enséñeme todo lo que sabe sobre esta criatura».
Si hay que destruirla, necesito saber exactamente cómo hacerlo. El viejo asintió lentamente, como si hubiera esperado esta respuesta. Entonces prepárense, porque lo que deben saber no es agradable y lo que deben hacer es más difícil aún. Tocó la urna con su bastón y los glifos parecieron brillar débilmente en la luz de la lámpara. El Tlacatecolotl no es simplemente una criatura, es hambre hecha consciente, es la oscuridad que habita en el corazón de todos los hombres dado forma. Y para destruirlo, uno debe enfrentar esa oscuridad sin parpadear, sin mirar hacia otro lado, hasta el final mismo. En la urna, como respondiendo a las palabras del anciano, el líquido negro comenzó a burbujear suavemente, y desde las profundidades docenas de ojos comenzaron a abrirse, mirando hacia arriba, esperando. El anciano se llamaba Xochitl, aunque insistió en que ese nombre tampoco importaba. Durante 3 horas, sentados en el suelo de la bodega con la lámpara de aceite entre ellos y la urna maldita a pocos pasos, les contó todo lo que sabía sobre el Tlacatecolotl. Habló de cómo en los tiempos antiguos estas criaturas habían sido chamanes que buscaron más poder del que cualquier humano debería poseer, negociando con entidades del Mictlán hasta que ellos mismos se convirtieron en monstruos. Explicó que el acto de mirar no era simplemente ver, sino reconocer, y que ese reconocimiento creaba un puente por el cual la criatura podía alcanzar el alma. Los antiguos sabían que algunas cosas no deben ser vistas, dijo Xochitl, sus dedos arrugados trazando los glifos en las páginas del códice. Por eso cubrían ciertos ídolos, por eso algunos rituales se realizaban en completa oscuridad. Hay criaturas que existen solo cuando son observadas, que se alimentan de la atención misma. El Tlacatecolotl es una de ellas, pero transformada, corrompida. Ya no necesita ser invocado. Ahora busca activamente las miradas. ¿Y la piedra?, preguntó Rufino señalando la urna. ¿Qué es exactamente? El anciano cerró el códice y suspiró. Es un tezcatl, un espejo hecho no de obsidiana pulida, sino de algo más antiguo. Los sacerdotes lo usaron para capturar la esencia del Tlacatecolotl, para atraparlo. Mientras la piedra permanezca dentro de la urna, el Tlacatecolotl no puede alejarse mucho de ella. Pero, ahora que el sello está roto, hizo una pausa mirando hacia la puerta de la bodega como si esperara que algo entrara. Cada noche, la criatura se vuelve más fuerte. Puede extender su influencia un poco más lejos. Las sombras que ustedes ven son solo el comienzo. Esteban sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir con que puede extender su influencia? Ya los marcó a ustedes dos, dijo Xochitl, señalando a Esteban y luego hacia la dirección de la vecindad donde descansaba Teodoro. Ustedes son como faros para la criatura ahora. Puede sentir dónde están, puede ver a través de sus ojos si se acerca lo suficiente, y a través de ustedes puede alcanzar a otros. Cualquiera que los mire directamente corre el riesgo de ser visto también por el Tlacatecolotl. Rufino se puso pálido. Entonces somos un peligro para todos a nuestro alrededor. Sí, confirmó el anciano sin misericordia. Por eso deben actuar rápido. Cada día que pasa, más personas estarán en riesgo. La criatura aprenderá a usar la conexión que tiene con ustedes, y eventualmente no necesitará que la miren directamente. Bastará con que alguien mire a uno de ustedes con suficiente intensidad. Esteban se llevó las manos a la cara, sintiendo el peso de lo que habían desatado. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que eso suceda? Días, dijo Xochitl. Quizás una semana si tienen suerte, pero no puedo estar seguro. Estas criaturas no siguen reglas que los humanos podamos predecir completamente. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos aterrados. Fue Esteban quien finalmente habló. Entonces tenemos que destruirla antes de que sea demasiado tarde. Me sacrificaré. Yo fui quien decidió quedarse con la urna, quien decidió abrirla.
No, dijo Rufino inmediatamente. Usted tiene familia, esposa e hijos. Yo soy solo un muchacho. Nadie me extrañará excepto mi madre y mi hermana, y ellas estarán mejor sin una boca más que alimentar. ¡Cállate!, espetó Esteban con más dureza de la que pretendía. No digas esas cosas. Tu vida vale tanto como la de cualquiera. Xochitl observaba el intercambio con expresión inescrutable. El sacrificio debe ser voluntario y sin dudas, dijo finalmente. Si quien lo hace duda, aunque sea por un instante, el ritual fallará y el Tlacatecolotl simplemente consumirá el alma sin ser destruido. Por eso muy pocos hombres pueden realmente llevar a cabo este acto. Requiere no solo valentía, sino una certeza absoluta de que es lo correcto. Tengo esa certeza, comenzó a decir Esteban, pero Xochitl lo interrumpió con un gesto. No todavía. Puede creer que la tiene, pero cuando esté frente a la criatura, cuando sienta su hambre infinita tratando de consumirlo, su cuerpo luchará por sobrevivir. Su mente buscará cualquier razón para apartarse, para salvarse. Es instinto, es lo que nos hace humanos. Superar eso. El anciano negó con la cabeza lentamente. Superar eso requiere preparación. ¿Entonces me preparará?, preguntó Esteban. Ambos, corrigió Xochitl, mirando también a Rufino, porque no sé cuál de ustedes tendrá la fuerza necesaria cuando llegue el momento. Y necesitamos que al menos uno de ustedes esté listo. Pasaron el resto de la noche en la bodega. Xochitl les enseñó palabras en náhuatl, las palabras de poder que los antiguos sacerdotes habían usado. Les hizo practicar una meditación extraña, donde tenían que mirar fijamente una vela sin parpadear hasta que lágrimas corrieran por sus mejillas y sus ojos ardieran. Deben aprender a mirar sin miedo, explicaba. Deben aprender a mantener los ojos abiertos incluso cuando cada instinto les grite que los cierren. Mientras practicaban, el anciano les contó más sobre el Tlacatecolotl. Les habló de cómo en los tiempos antiguos, cuando estas criaturas eran más comunes, pueblos enteros habían sido consumidos antes de que alguien entendiera lo que estaba sucediendo. Les describió cómo las víctimas se volvían huecas, vaciadas de todo lo que las hacía humanas, caminando como títeres hasta que sus cuerpos finalmente se rendían y morían. ¿Teodoro se convertirá en eso?, preguntó Esteban con voz ronca, temiendo la respuesta. No lo sé, admitió Xochitl. La criatura solo lo probó, no lo consumió completamente, pero está marcado, eso es seguro, y si el Tlacatecolotl se alimenta de más almas, se volverá más fuerte, y entonces podrá consumir a Teodoro completamente incluso a distancia, a través de la marca que dejó. Era casi el amanecer cuando Xochitl finalmente se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. Deben descansar ahora, dijo. Esta noche regresaré y continuaremos. Necesitarán toda su fuerza para lo que viene. ¿A dónde va?, preguntó Rufino. A buscar ciertas hierbas, ciertos objetos que pueden ayudar, respondió el anciano. Y a verificar algo. Hay una presencia que siento. Algo no está bien en la ciudad. Su mirada se dirigió hacia la urna, y por primera vez Esteban vio verdadero miedo en aquellos ojos antiguos. Creo que la criatura ya ha comenzado a cazar. Después de que Xochitl se marchara, Esteban y Rufino se quedaron solos en la bodega con la urna. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, débil y grisácea. Esteban se sentía exhausto, más cansado de lo que había estado en toda su vida. Pero sabía que no podía dormir. No todavía. Vete a tu casa, le dijo a Rufino. Descansa. Yo me quedaré aquí vigilando. El muchacho dudó, luego asintió. ¿Va a estar bien solo? Esteban no respondió inmediatamente. Miraba la urna, sintiendo aquella conexión invisible que lo ataba a la cosa dentro de ella. Era como un dolor de muelas constante, una molestia en el fondo de su mente que no podía ignorar. No, dijo finalmente, siendo honesto. Pero alguien tiene que quedarse. Rufino se marchó, dejando a Esteban solo con sus pensamientos y sus miedos.
El sol salió completamente, llenando la bodega con luz dorada, pero alrededor de la urna las sombras permanecían. Esteban se preguntó si alguna vez volvería a ver la luz de la misma manera, si alguna vez podría mirar una sombra sin preguntarse qué habitaba en ella. Fue cerca del mediodía cuando escuchó los gritos. Venían de la calle, múltiples voces gritando al mismo tiempo. Esteban corrió hacia la puerta de la bodega y la abrió. Afuera, en el callejón, un grupo de personas se había reunido alrededor de algo. Se acercó corriendo, abriéndose paso entre la multitud. En el suelo, desplomado contra la pared de adobe, había un hombre. Esteban lo reconoció. Era don Jacinto, el tendero que tenía una pulquería cerca del mercado. Era un hombre robusto, siempre sonriente, conocido por dar crédito a los trabajadores pobres. Pero el hombre que yacía en el suelo no parecía don Jacinto en absoluto. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, las pupilas tan dilatadas que casi no había blanco visible. Su piel había adquirido un tono grisáceo, como carne que llevaba días muerta, y de su boca salía un gemido constante, bajo y sin palabras, el sonido de alguien cuya mente había sido vaciada de todo pensamiento. «¿Qué le pasó?», preguntó Esteban a una mujer que estaba cerca. «Nadie lo sabe», respondió ella, santiguándose. «Lo encontraron así esta mañana, sentado en su pulquería. Estaba bien anoche, mi compadre bebió con él hasta las 11, pero esta mañana…» Hizo un gesto hacia el hombre arruinado. Esta mañana estaba así, como si le hubieran sacado el alma del cuerpo. Esteban sintió que su sangre se helaba. Se arrodilló junto a don Jacinto mirándolo más de cerca, y ahí, en la piel alrededor de sus ojos, apenas visibles, estaban las mismas marcas que había visto en Teodoro, huellas oscuras como de dedos, como si algo lo hubiera agarrado desde adentro. «Ha comenzado», murmuró Esteban. La criatura había cazado durante la noche. De alguna manera había salido de la bodega, o había extendido su influencia lo suficiente como para alcanzar a alguien más. Se puso de pie rápidamente, sintiendo el pánico subir por su garganta. Si la criatura había consumido a don Jacinto, entonces se había vuelto más fuerte, y si se había vuelto más fuerte, entonces podría alcanzar a más personas. La espiral descendente había comenzado. Corrió de vuelta a la bodega, casi tropezando en su prisa. Necesitaba verificar la urna, necesitaba saber si la criatura todavía estaba contenida. Pero cuando llegó y abrió la puerta, se detuvo en seco. La urna estaba donde la habían dejado, con la tapa mal puesta. Pero el líquido negro que había visto antes ahora se desbordaba por los bordes, goteando sobre el suelo de tierra y extendiéndose lentamente. Y en ese líquido Esteban podía ver formas moviéndose, sombras dentro de sombras, docenas de ojos abriéndose y cerrándose. La criatura estaba creciendo. Esteban cerró la puerta de golpe y corrió hacia la vecindad de los hermanos Salazar. Necesitaba encontrar a Teodoro. Necesitaba advertir a los demás. Pero en el fondo de su mente, una voz fría y terrible le susurraba que quizás ya era demasiado tarde. Llegó a la vecindad sin aliento, sus pulmones ardiendo con el esfuerzo. La habitación de los Salazar estaba en el segundo piso, al fondo de un corredor estrecho. Subió las escaleras de 2 en 2 y golpeó la puerta con fuerza. Pascual abrió, su rostro mostrando alivio al ver a Esteban. «Gracias a Dios que llegaste. Teodoro está peor. No deja de hablar sobre sombras que vienen a buscarlo. Y esta mañana…» Hizo una pausa, su voz quebrándose. «Esta mañana mi esposa despertó gritando. Dice que vio algo en los rincones de la habitación, algo con ojos». Esteban entró rápidamente. La habitación estaba oscura, las ventanas cubiertas con mantas. Teodoro estaba en su petate, acurrucado en posición fetal, temblando violentamente. Vicente estaba sentado junto a él, sosteniendo un rosario y murmurando oraciones. «La criatura cazó anoche», dijo Esteban sin preámbulos. «Don Jacinto está muerto, o peor que muerto, y está creciendo más fuerte. Los
Hermanos Salazar intercambiaron miradas aterrorizadas. ¿Qué hacemos?, preguntó Vicente. Esteban se arrodilló junto a Teodoro, poniendo una mano en su hombro. El hombre estaba ardiendo en fiebre, su piel húmeda con sudor frío. «Teodoro», dijo suavemente, «¿puedes oírme?». Los ojos blancos de Teodoro se volvieron hacia él, pero era imposible saber si realmente lo veía. «Viene», susurró. «Cada vez que cierro los ojos, la veo. Cada vez que miro las sombras, ahí está. Tiene tanta hambre, Esteban. Y yo estoy tan vacío. No queda nada dentro de mí». «Aguanta», dijo Esteban, aunque sabía que sus palabras eran huecas. «El anciano, Xochitl, sabe cómo destruirla. Solo necesitamos un poco más de tiempo». Pero Teodoro negaba con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hay tiempo. Puedo sentirla. Está creciendo. Cada alma que consume la hace más fuerte, más real. Pronto no necesitará la urna en absoluto. Caminará por las calles de la ciudad como cualquier otra persona, pero donde, vaya, dejará solo cascarones vacíos». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Pascual horrorizado. «Porque ella me lo muestra», respondió Teodoro, su voz apenas un susurro. «A través de la marca. Puedo ver lo que ella ve, sentir lo que siente. Y ahora mismo está despierta, está mirando, está cazando». Esteban sintió el vacío en su pecho expandirse, aquel hueco frío que la criatura había dejado cuando lo tocó. Y en ese vacío, como un eco lejano, podía sentir algo. Hambre. Un hambre tan profunda y antigua que hacía que su propia necesidad de comida pareciera trivial en comparación. La criatura estaba despierta y estaba hambrienta. Afuera, en algún lugar de la Ciudad de México, alguien más estaba a punto de mirar hacia las sombras equivocadas, y cuando lo hicieran, el Tlacatecolotl estaría esperando con docenas de ojos abiertos, listo para alimentarse. Para cuando cayó la noche, 3 personas más habían sido encontradas en el mismo estado que don Jacinto: un aguador cerca del Canal de la Viga, una lavandera en los baños públicos, y un niño de apenas 8 años que había estado jugando en un callejón cerca del mercado. Todos con los ojos fijos y vacíos, todos con aquellas marcas oscuras alrededor de sus párpados, todos reducidos a cascarones que respiraban pero ya no vivían realmente. Xochitl regresó a la bodega al anochecer, cargando un morral de cuero lleno de objetos extraños: hierbas secas que olían a copal y tierra mojada, trozos de obsidiana pulida, pequeños ídolos de barro que representaban dioses que nadie adoraba desde hacía siglos. Su rostro estaba más arrugado que antes, como si las últimas horas lo hubieran envejecido años. «Se está acelerando», dijo sin preámbulo, depositando su morral en el suelo. «La criatura se alimentó bien anoche. Ahora tiene suficiente fuerza para cazar varias veces cada día. Para mañana al mediodía podría haber docenas de víctimas. Para la próxima semana…». Se detuvo, negando con la cabeza. «No habrá próxima semana si no actuamos esta noche». Esteban, Rufino y los hermanos Salazar estaban reunidos en la bodega. Teodoro había insistido en venir también, aunque apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos blancos miraban hacia la nada, pero de alguna manera parecía ver más que cualquiera de ellos. «¿Esta noche?», preguntó Pascual, su voz temblando. «¿Tan pronto?». «No hay más tiempo», respondió Xochitl con firmeza. «Cada hora que esperamos, la criatura crece más fuerte. Ya casi no necesita la urna. Puedo sentir su presencia extendiéndose por toda la ciudad como una red invisible». Miró a Esteban y a Rufino. «¿Han practicado lo que les enseñé?». Ambos asintieron. Habían pasado el día practicando la meditación, aprendiendo a mantener los ojos abiertos sin parpadear hasta que ardieran, repitiendo las palabras en náhuatl hasta que sus lenguas sangraran por el esfuerzo. Esteban sentía que su mente estaba en carne viva, cada pensamiento dolía, pero sabía que tenía que estar listo. «Bien», dijo el anciano,
Comenzó a sacar objetos de su morral, colocándolos en un círculo alrededor de la urna. Los pequeños ídolos fueron puestos en los 4 puntos cardinales. Las hierbas fueron quemadas en braseros de barro, llenando la bodega con humo espeso que hacía lagrimear los ojos. Y la obsidiana pulida fue colocada directamente frente a la urna, formando un espejo negro que reflejaba la luz de Mendoza, las velas de manera extraña. El ritual debe hacerse correctamente, explicó Xochitl mientras trabajaba. Primero, abriremos completamente la urna y liberaremos al Tlacatecolotl. Estará débil al principio, confundido por la luz y el humo. Ese es el momento cuando uno de ustedes debe mirarlo directamente, voluntariamente, ofrecer su teyolia. ¿Y después?, preguntó Vicente, aunque su tono sugería que no quería saber la respuesta. Después, la criatura consumirá el alma ofrecida, pero porque fue dada voluntariamente, sin miedo ni resistencia, actuará como veneno. El Tlacatecolotl se destruirá a sí mismo desde adentro. ¿Y quien hizo el sacrificio? Xochitl no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Teodoro se acercó tambaleándose, poniendo una mano en el hombro de Esteban. «Déjame hacerlo a mí», dijo con voz ronca. «Ya estoy medio muerto de todas formas. Ella ya me marcó, ya me vació parcialmente. Usar lo que queda de mí para destruirla es lo único bueno que puedo hacer». «No», dijo Esteban inmediatamente. «Tú no estás en condiciones. Además, Xochitl dijo que debe ser alguien que pueda mirar sin dudas, sin miedo. En tu estado, en mi estado, soy el único que realmente entiende lo que es esa cosa», interrumpió Teodoro. Sus ojos blancos se fijaron en Esteban, y por un momento pareció ver claramente. «He estado conectado con ella durante días. He sentido su hambre. He visto sus memorias. Sé exactamente a qué nos enfrentamos, y sé que si cualquier otro lo intenta, hay una posibilidad de que fallen, pero yo...» Sonrió débilmente. «Yo ya estoy dentro de su mundo. Ya no tengo miedo porque ya no me queda nada que perder». Rufino dio un paso adelante. «Entonces yo iré contigo. 2 almas deben ser mejor que una, ¿verdad?» Xochitl negó con la cabeza lentamente. «No funciona así. El ritual requiere un sacrificio, no 2. Si ambos lo intentan, dividirán el efecto, y ninguno será suficiente para destruir la criatura. Solo uno puede hacerlo». «Entonces seré yo», dijo Rufino, con determinación. «Teodoro está demasiado débil. Esteban tiene familia. Los hermanos Salazar tienen a su madre que depende de ellos. Yo solo tengo una hermana enferma y honestamente...» Su voz se quebró. «Honestamente, sin dinero para sus medicinas, morirá de todas formas. Al menos así mi muerte tendrá significado». «¡No!», gritó Esteban. «No voy a permitir que un muchacho de 16 años se sacrifique por mi error. Yo traje la urna aquí, yo decidí abrirla, esta es mi responsabilidad». La discusión continuó, cada uno insistiendo en que debían ser ellos quien hiciera el sacrificio. Fue Xochitl quien finalmente lo silenció, golpeando su bastón contra el suelo con fuerza. «¡Basta!», rugió el anciano con una voz que no parecía posible de aquel cuerpo frágil. «Esto no es una decisión que se tome con argumentos, es una decisión que el corazón debe tomar solo». Miró a cada uno de ellos. «Cuando llegue el momento, cuando la criatura sea liberada, uno de ustedes sabrá. Sentirán la certeza en su interior, y ese será quien debe actuar». Terminó de preparar el círculo ritual. El humo de las hierbas era tan espeso ahora que apenas podían ver a través de él. Las velas parpadeaban con llamas verdes en lugar de amarillas. Un efecto que Xochitl explicó era causado por las sales que había mezclado en la cera. «Es hora», dijo finalmente. «Todos excepto Esteban, Rufino y Teodoro deben salir. Esto es demasiado peligroso para espectadores». Los hermanos Salazar intercambiaron miradas. Luego asintieron. Pascual abrazó a Esteban brevemente. «Que Dios te proteja, hermano», murmuró antes de salir. Vicente no dijo nada, pero la expresión en su rostro decía suficiente.
Cuando la puerta se cerró, dejando solo a 4 hombres y una urna maldita en la bodega llena de humo, Xochitl comenzó a cantar. No eran palabras en español, ni siquiera en náhuatl, que Esteban reconociera. Eran más antiguas que eso, palabras que arrastraban el sonido de siglos en cada sílaba. Se acercó a la urna y, con manos sorprendentemente firmes para alguien de su edad, levantó la tapa completamente. El líquido negro dentro inmediatamente comenzó a agitarse, burbujeando violentamente. El olor que salió era peor que antes, un hedor que era físico y mental al mismo tiempo, que apestaba no solo a la nariz, sino al alma misma. Y entonces la criatura emergió. Era diferente a como la habían visto antes, más sólida, más definida. Ya no era solo una sombra, sino algo con forma casi corpórea. Tenía una aproximación de cuerpo humanoide, pero distorsionado, alargado, con miembros que se doblaban en direcciones imposibles, y los ojos, docenas de ellos, cubriendo cada centímetro de su superficie como escamas en un pez. Se elevó de la urna como humo negro, pero humo que se movía con propósito, con inteligencia. Los ojos se fijaron en los hombres en la habitación, reconociéndolos. Y cuando la criatura abrió lo que podría ser una boca, un sonido salió de ella, un susurro que era 100 voces hablando, al mismo tiempo todas hambrientas, todas ansiosas. Xochitl continuó cantando, pero su voz ahora temblaba. El ritual estaba funcionando, estaba conteniendo a la criatura dentro del círculo de ídolos y obsidiana, pero no por mucho tiempo. Ya las velas comenzaban a apagarse, el humo comenzaba a disiparse. Tenían minutos, quizás segundos, antes de que la cosa se liberara completamente. Esteban dio un paso adelante, preparándose para mirar directamente a la criatura. Este era el momento. Esta era su responsabilidad. Pero antes de que pudiera dar otro paso, sintió una mano en su brazo. Era Teodoro. Su amigo, su compañero de trabajo, el hombre con quien había compartido pulque y risas durante años. Los ojos blancos de Teodoro lo miraban, y en ellos Esteban vio algo que no esperaba. «Paz, es mío», dijo Teodoro simplemente. «Siempre fue mío, desde el momento en que saqué la piedra de la urna, desde el momento en que la miré primero. Ella me escogió, Esteban, y ahora yo la escojo a ella. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Teodoro caminó directamente hacia la criatura. No había miedo en sus movimientos, no había vacilación. Caminaba como un hombre que va a su hogar después de un largo día de trabajo. El Tlacatecolotl se inclinó hacia él, sus docenas de ojos fijándose todos en Teodoro simultáneamente. Y Teodoro levantó la vista, mirando directamente a la criatura, sin parpadear, sin apartar la mirada. «Te veo», dijo Teodoro, y sus palabras resonaron en la bodega como campanas. «Te veo completamente, y te doy lo que queda de mí, no por miedo, sino por elección. Tómalo, tómalo todo». La criatura se lanzó sobre él. No fue violento, no fue brutal, fue casi gentil, la manera en que la cosa envolvió a Teodoro en su sustancia oscura, la manera en que sus ojos se multiplicaron hasta que había cientos de ellos, todos mirando a Teodoro, todos bebiendo de él. Y Teodoro no gritó, no luchó, solo se quedó quieto, con una sonrisa en su rostro, mientras la criatura lo consumía. Pero mientras el Tlacatecolotl bebía, algo comenzó a cambiar. La criatura se estremeció, sus movimientos volviéndose erráticos. Los ojos comenzaron a cerrarse uno por uno, no con satisfacción, sino con dolor. Un humo blanco comenzó a salir de su cuerpo, mezclándose con la oscuridad que lo componía. Xochitl había dejado de cantar, observando con asombro. «Está funcionando», susurró. «El alma voluntaria está envenenándola». La criatura intentó retirarse, intentó separarse de Teodoro, pero era demasiado tarde. Había bebido demasiado, había aceptado el regalo envenenado.
comenzó a disolverse, no poco a poco, sino de golpe, como tinta diluyéndose en agua. Los ojos se cerraron, las formas se deshicieron, y en segundos no quedaba nada excepto un humo gris que se disipó en el aire. Y Teodoro cayó al suelo. Su cuerpo impactó contra la tierra con un sonido sordo y final. Esteban corrió hacia él, volteándolo con cuidado. Los ojos de Teodoro habían recuperado su color, marrones como siempre. Estaban abiertos, mirando hacia el techo de la bodega, pero no había vida en ellos, no había nada en ellos. Comenzó Rufino, pero la pregunta murió en sus labios. La respuesta era obvia. Xochitl se acercó lentamente, arrodillándose junto al cuerpo. Cerró los ojos de Teodoro con dedos temblorosos. «Se ha ido», dijo suavemente. «No al Mictlán, no al Tlalocán, no al cielo cristiano. Simplemente se ha ido. Dejó de existir en todos los niveles. Ese era el precio». Esteban sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, el vacío en su pecho, aquel hueco frío que la criatura había dejado. De repente se llenó con algo peor, culpa. Teodoro había muerto por su error. Había dejado de existir completamente para limpiar el desastre que ellos habían causado. «No fue en vano», dijo Xochitl, como si pudiera leer sus pensamientos. «Teodoro salvó innumerables vidas. Sin su sacrificio, el Tlacatecolotl habría consumido cientos, quizás miles de almas. Tu amigo era un héroe». Pero las palabras no consolaban a Esteban. Miró la urna negra, ahora vacía y silenciosa, y sintió un odio tan profundo que casi lo asfixiaba. Todo esto por codicia, por la tonta idea de que podían enriquecerse con un artefacto que no entendían. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó, señalando la urna. Xochitl se puso de pie con esfuerzo. «La destruimos. La rompemos en 1000 pedazos y esparcimos esos pedazos por toda la ciudad, tan lejos unos de otros como sea posible. Sin la criatura dentro, la urna es solo piedra, pero es piedra que nunca debería volver a estar completa». Tardaron horas en romper la urna. Era más dura de lo que parecía, resistente incluso a los golpes más fuertes del mazo, pero finalmente se agrietó, luego se fracturó, luego se hizo pedazos. El líquido negro que quedaba en su interior se evaporó al contacto con el aire, dejando solo manchas en el suelo que eventualmente se secarían. La piedra brillante, el Tezcatl, fue lo último. Xochitl insistió en llevársela a él mismo. «Esto es demasiado peligroso para destruir», explicó. «Lo enterraré en un lugar que solo yo conozco, y cuando muera, el secreto morirá conmigo». Mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de rosa y dorado, Esteban, Rufino y los hermanos Salazar llevaron el cuerpo de Teodoro a la iglesia más cercana. Le dijeron al padre que había muerto de fiebre repentina, una mentira que el sacerdote aceptó sin cuestionarla demasiado. La muerte era común en la Ciudad de México, especialmente entre los trabajadores pobres. Enterraron a Teodoro en el cementerio de San Fernando 2 días después. Fue un funeral simple, solo sus amigos y algunos vecinos que lo habían conocido. Esteban pagó por una misa, gastando casi todo el dinero que le quedaba. Era lo menos que podía hacer. Las víctimas del Tlacatecolotl nunca se recuperaron completamente. Don Jacinto, el aguador, la lavandera, el niño, todos ellos vivieron el resto de sus vidas como cascarones vacíos, caminando y comiendo, pero nunca realmente viviendo. Sus familias cuidaron de ellos lo mejor que pudieron, sin entender nunca qué les había pasado realmente. Esteban nunca volvió a trabajar en demoliciones. El vacío en su pecho eventualmente se llenó con los años, pero nunca desapareció completamente. Algunas noches, cuando miraba las sombras en los rincones de su habitación, todavía podía ver ojos mirándolo de vuelta. Pero eran solo memorias, solo cicatrices de lo que había visto. Rufino creció, se casó, tuvo hijos, pero nunca habló de
aquella semana en octubre de 1870. Algunos secretos eran demasiado oscuros para compartir, incluso con aquellos que más amaba. Los hermanos Salazar se mudaron a Puebla, regresando con su madre. Necesitaban estar lejos de la Ciudad de México, lejos de los recuerdos de aquella bodega y aquella urna. Y Xochitl desapareció. Esteban trató de encontrarlo varias veces, pero era como si el anciano nunca hubiera existido. Quizás fue así. Quizás era solo otro guardián del conocimiento antiguo, uno de los muchos que vigilaban en silencio, esperando que la oscuridad nunca regresara. Los pedazos de la urna fueron esparcidos por toda la ciudad como Xochitl había ordenado. Algunos terminaron en los cimientos de nuevos edificios. Otros fueron arrojados al canal. Algunos simplemente desaparecieron, llevados por peones y albañiles que no sabían lo que cargaban. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda, luego en rumor, luego en nada. La Ciudad de México siguió creciendo, construyendo sobre sus ruinas antiguas, enterrando sus secretos más profundo con cada nueva capa de civilización. Pero en las noches sin luna, en los callejones más oscuros, si uno mira las sombras con suficiente atención, a veces se pueden ver cosas que no deberían estar ahí. Ojos que parpadean desde la oscuridad, formas que se mueven cuando nadie está mirando, y aquellos que saben, aquellos que recuerdan, simplemente apartan la mirada y siguen caminando, porque hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar sin ver, misterios que es mejor dejar sin resolver, y urnas que es mejor dejar sin abrir. La historia de la urna negra azteca y el Tlacatecolotl que habitaba en ella se convirtió en una de esas leyendas urbanas que la Ciudad de México guarda en sus calles más antiguas. Algunos dicen que fue solo una epidemia de locura colectiva, otros que fue un envenenamiento masivo por agua contaminada. Los registros oficiales de 1870 mencionan brevemente casos de demencia súbita en el barrio de la Merced, pero nada más. Teodoro Chávez fue enterrado como un trabajador pobre más, uno de los miles que morían cada año en la capital. Su tumba nunca tuvo una lápida elaborada, solo una cruz de madera con su nombre tallado a cuchillo. Con los años, esa cruz se pudrió y desapareció, y hoy nadie recuerda exactamente dónde fue sepultado el hombre que salvó a la ciudad de un horror indescriptible. Esteban Morales vivió hasta los 62 años, trabajando como carpintero hasta que sus manos temblaron demasiado para sostener el martillo. En su lecho de muerte, rodeado por sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: «No miren directamente, nunca miren directamente a lo que no entienden». La urna negra nunca fue reconstruida. Sus fragmentos permanecen esparcidos por toda la Ciudad de México, enterrados bajo edificios modernos, hundidos en lagos secos, perdidos en los cimientos del metro que un día se construiría. Y mientras permanezcan separados, la oscuridad que contenían permanecerá dormida. Pero la ciudad sigue creciendo, sigue excavando, sigue desenterrando los secretos que los antiguos enterraron con tanto cuidado. Y de vez en cuando algún trabajador encuentra algo que no debería encontrar, algo negro y tallado con símbolos que no puede leer. Y si tiene suerte, si la historia ha sido susurrada lo suficiente a través de generaciones, ese trabajador deja el objeto donde lo encontró y lo cubre de nuevo con tierra. Porque en la Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlan, todavía hay cosas dormidas bajo las calles, cosas que esperan pacientemente ser liberadas, cosas que tienen hambre, y lo único que las separa de nuestro mundo es un poco de tierra, un poco de tiempo, y la sabiduría de saber cuándo no mirar.